Camino. Vamos a empezar, Marcos 4:39. Abróchese el cinturón de seguridad y digamos: Señor, algo quieres enseñarme, algo quieres darme en esta tarde. Marcos 4:39. ¿Ya lo tiene ahí? Voy a tratar de hablar fuerte por la lluvia, no creo que le estoy regañando ni que le estoy gritando. Simplemente es para que nos escuchemos. O si le puedes subir para no gritar, por favor. Ok. Dice, Jesús diciéndole, hasta donde se pueda, porque también si se vicia, pues a lo mejor no. Dice, Jesús diciéndole, Señor, Marcos 4:39, Señor, sálvanos que perecemos. Despertándose Jesús reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y en ese preciso instante el viento cesó y hubo una gran calma. En esta versión, no sé qué versión sea, creo que la ARBR dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Por qué en ese momento la tormenta o esa tempestad logró identificar la voz de Jesús? Porque yo estoy seguro que si cualquiera de nosotros en este momento dijéramos a la tormenta que está cayendo, hablando de tormentas, calla, pues diría la tormenta, pues escuché ahí una mosca que andaba aleteando y ni les hice caso. Pero ¿por qué Jesús se levantó, reprendió el viento y le dijo al mar, o sea, con la boca, calla, enmudece? Y dice en pocas palabras que había una autoridad en los labios de Jesús. ¿Eso usted lo cree? Hay una autoridad. Y yo le decía que todos, hablando acerca de las voces, porque este tema está muy bueno, y yo le voy a explicar que hay 13 tipos de voces que nos pueden hablar a nuestra vida. Podemos estar escuchando la voz de Dios, gloria a Dios, o podemos estar escuchando la voz del enemigo, o podemos estar escuchando la voz de la serpiente, porque la serpiente habló ¿con quién? Con Eva. Y vamos a ver que hay 13 diferentes tipos de voces y cómo escuchar voces nos pueden provocar algo en lo espiritual. Entonces vaya preparando sus preguntas, porque yo espero que no pase como la semana pasada que decíamos que vamos a hacer preguntas y al final o fue muy buena la clase o los dormí, pero vaya preparando preguntas, amén. Vamos a hacer 2 preguntas para las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Y 2 preguntas para los hombres. ¿Dónde están los hombres? Amén. Ok. Hoy, por ejemplo, la tecnología, yo no sé si usted lo sabía, pero hoy ya no basta con la huella digital. La huella digital no lo es todo. Antes sí, antes con una huella digital se pretendía que las personas tuvieran una identidad única y de alguna manera hoy vemos que no, porque hoy la tecnología, tú le puedes hablar, por ejemplo, a Siri de Apple, a Cortana, le puedes hablar a Google, le puedes hablar a Alexa, y cuando tú le das una orden y dices, oye Google, se activa. O cuando dices, oye Siri, o cuando dices Alexa, porque la voz tiene un voz de mando. Lo que entendió Amazon, lo que entendió Google, lo que entendió Apple fue, podemos darle una autoridad a la voz, para que cuando tú digas, oye Siri, se active y ella esté dispuesta a escuchar qué es lo que tú necesitas. Entonces, si usted se da cuenta, la tecnología hoy reconoce nuestra voz y hoy a partir de la voz podemos hacer muchísimas cosas. Los médicos incluso, escuche bien, hay un grupo de médicos en Europa que dicen que cuando el niño nace y ellos avientan su primer llanto, su primer grito, ellos pueden determinar qué enfermedades van a tener durante el resto de su vida, a partir solo del primer llanto. Incluso ellos pueden estudiar el llanto de ese bebé y decir, este bebé durante su vida va a padecer de tal o cual o ciertas cosas. Sabemos que en Cristo Jesús, cuando uno va a una cita médica, el médico te pregunta, oiga, ¿sus papás fueron diabéticos? Oiga, ¿su mamá fue hipertensa? Oiga, ¿alguien de su familia pasó por diabetes o por cáncer? Y cuando tú dices sí, ellos van poniendo eso en un antecedente, en un historial. ¿Para qué? ¿Para qué cree usted? ¿Para qué? Para pronosticarle a usted de lo que tal vez se puede enfermar o morir. Pero el Señor nos lleva a su palabra y dice, sí,
como parte de la ciencia puede uno pronosticar la muerte de alguien o las enfermedades, pero en Cristo Jesús dice: yo he venido, primera de Juan 1:9, a perdonar tus pecados y a liberarte de la maldición. He venido a romper la maldición en tu vida, que si tu abuela se murió de borracha, de alcohólica, tú no tienes por qué morirte de alcohólica. Que si tu abuela se murió de cáncer, no tienes tú por qué morir de cáncer. Entonces escuche bien, sí o no, cuando nosotros escuchamos a alguien hablar, lo reconocemos sin siquiera verlo. De repente, cuando yo llego a casa y toco la puerta y David pregunta ¿quién? Y yo le hago un tono de voz diferente y le digo: yo. Ay, papá, ¿por qué estás de payaso?, me dice, y me abre la puerta. ¿Por qué aún en medio de un juego y queriendo distorsionar la voz, identifica quién es? Porque hay algo en la voz. Eso no lo podemos negociar. La voz tiene una voz de mando. En la voz hay muchas cosas que ahorita vamos a aprender, pero podemos reconocer a la gente. ¿Por qué? Por la voz. Incluso se puede reconocer por la voz. Se puede, escuche bien, enamorar por la voz o desenamorar por la voz. ¿Sí? ¿Usted se acuerda cuando fue enamorada o enamorado por la voz? Pero a lo mejor esa misma voz empezó a hablar con groserías, palabras antisonantes, palabras maldicientes, y esa voz que un día te enamoró, ahora te desenamoró. No fue otra voz, no fue la voz del carnicero, ni de tus cuñadas, ni de tu suegra. Fue la voz del que un día te enamoró, pero ahora te desenamoró. Por eso el Señor nos manda y nos invita a que cuidemos nuestras palabras, porque nuestras palabras, ¿qué hay? Hay autoridad, ¿ok? Hay 4 cosas que quiero que anote. Y esto se lo pido que lo anote porque es importante para poder identificar cómo se compone la voz. Número 1, anótelo por favor. La voz se compone de fuerza, la fuerza que tú le aplicas a lo que hablas. Número 2, a la actitud. Porque se imagina usted que yo dijera: Cristo vive. Ay, pastor, que decir: Cristo vive. Pero otra vez, pues Cristo vive, hermanos. Entonces lo creería: Cristo vive, hermanos. ¿Qué le pasa, pastor? No, pues no sé, pero Cristo vive. No, pero usted lo escucha con alegría. Y aplicamos la actitud. Cristo vive. La actitud tiene que ver mucho. Número 3, la intención. La intención. Y número 4, el volumen. ¿Sí? El volumen. No es lo mismo la fuerza que el volumen. Porque incluso cuando alguien dice en su boca, mire, ponga su mano aquí en la boca del estómago y diga: te amo. Pero que salga de la boca, no de aquí, te amo. Ahora diga: perdóname. Ponga aquí, perdóname. ¿Sí sintió algo? Ahora diga: odio. ¿Se da cuenta cómo palabras como perdóname, te amo, odio, son palabras que salen de aquí? No solo salen de acá, se salen de aquí. Y cuando yo le digo eso es porque muchas veces es la intención, no solamente es el volumen, sino la intención es la fuerza que le aplicamos al decir una palabra. Ahora, cuando tú le preguntas, por ejemplo, a alguien: ¿cómo estás? Y esa persona te responde: bien. Y dices: no estás bien. Sí, yo te dije que estoy bien. Pasa mucho con la esposa, ¿verdad? Y el marido dice: no, ya sé que no está bien. ¿Cómo sé que no estás bien? Pero si ella dijo que estaba bien. Sí, pero yo sé por el tono que le imprime a la palabra. No es lo mismo decir bien que decir bien. ¿Se da cuenta cómo la voz? Esto nada más se lo estoy dando como introducción y como para ver quién llega al final, porque algunos ya se están durmiendo y ya empiezan a ver al pastor y tienen un ojo ya para acá y otro para acá y ya sienten con la lluvia que se arrullan. Es solo introducción, porque quiero que entendamos este tema que es muy, muy importante. Ahora, la Biblia está llena de diferentes voces. Si usted se da cuenta, la Biblia no fue escrita por un solo escritor. Hay un solo autor, sí, que es Dios, pero hay varios escritores. Y dentro de esos escritores hay diferentes voces
Y la pregunta es, ¿qué voz nos está hablando? ¿Sí? Número 2, ¿conoces la voz del que te habla? Porque hay veces gente que dice, es que pastor, yo soñé tal cual o Dios me habló y me dijo tal cosa. La pregunta es, ¿sí fue Dios el que te habló? O a lo mejor pudo haber sido tu carne, o a lo mejor pudo haber sido el enemigo. Porque a veces soñamos a un familiar, y cuando soñamos a ese familiar, pensamos que ese familiar vino desde el inframundo, y decimos, ay pastor, es que ¿qué cree? Ya concluí, llegué a la conclusión de que la película de Coco tiene razón, de que sí se pueden salir los muertos y regresar a la tierra, lo cual es una herejía, lo dice Hebreos 9:27. Pero entonces, si un muerto viene y te dice ciertos datos que conoce, te puedes engañar y decir, pero es que mi abuelita se me apareció y me dijo ciertos datos, escuche bien, que solo yo y mi abuelita sabíamos. No era tu abuelita, era un demonio. Y con esa información lo que hizo el enemigo fue atormentarte. Incluso hay mucha gente que buscan, escuche bien, buscan herencias a partir de consultar muertos. ¿Sí? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Yo sé que ahorita nuestro mayor enemigo es la lluvia, pero yo le pido, trate de esforzarse lo más que puede, ¿sí? Para tratar de escuchar y poner mucha atención. Ahora, número 1, yo le hablé de ¿cuántas voces? 13. Dije que le iba a dictar 13. Empezamos con la número 1, ¿ok? La voz de Dios. La voz de Dios. ¿Me ayudas tantito, Fer? Nada más tantito en esta bocina, regáleme más agudo, porfa, para que yo trate como no tengo monitor, de ayudarme de ello. Ok. ¿La voz de qué? Génesis 3:8 al 10. Génesis 3:8 al 10. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Ok, vamos a ver la pantalla. Miren la pantalla, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? 10. Y él respondió, oí tu voz, dígalo fuerte, oí tu voz en el huerto y tuve, porque estaba desnudo y me escondí. Si yo le digo a usted, ¿cuántos queremos escuchar la voz de Dios? Decimos amén. Pero Adán no dijo amén. Adán dijo, yo tuve miedo. El que le teme, escuche bien esto que le voy a decir, porque esto es un bombazo. El que teme oír la voz de Dios es porque está en pecado. Repito, el que teme oír la voz de Dios es porque está en pecado. Yo le hago una pregunta, amado hermano. ¿Se puede oír la voz de Dios audiblemente? ¿Sí? Sí, o sea, Dios puede hablarte audiblemente. Y puede ser en sueños, y puede ser en tu carro, y puede ser cuando estás en el baño, cuando estás bañándote, duchándote, cuando estás viajando. Sí se puede oír la voz de Dios audiblemente. Porque Dios puede incluso hablar a tu interior, hablar a tu alma. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando Dios de repente viene y te dice, ayuda a esa persona y dale una ofrenda, ayuda al pobre, bendice al pobre, bendice a la persona que no tiene ni para comer. Y tú vas y siembras, ahí Dios te habló. A lo mejor no audiblemente, pero tú lo sentiste en tu espíritu y en tu alma cuando Dios te habló. Y hay algo que se le llama la voz del testimonio interno, que significa cuando el Espíritu Santo nos contrista, y Él se contrista, viene una voz que nos dice, fallaste, te equivocaste. Y en nuestra mente viene aquel momento de decir, la regué, equivoqué. Pero sé que en Dios, todo Dios puede transformarlo y hacerlo nuevo. Esto se le llama, diga conmigo, la voz del discernimiento. ¿Sí? Una voz del discernimiento es cuando Dios nos ayuda a discernir el tipo de voz que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque Dios le habla a nuestra alma, Dios le habla a nuestro cuerpo y Dios le habla a nuestro espíritu. Dios no le habla solamente al espíritu, también nos habla a nuestro cuerpo, porque ahí es cuando le digo, puede Dios hablar puede hablarnos de manera audible. Y también Dios a veces nos puede hablar para decir, no entres a cierto lugar, no salgas, no hagas,
No digas. A veces Dios te dice, espera el momento, yo te voy a indicar cuándo hablar. Número 2, anótelo, la voz del alma. La voz del alma. La voz del alma. Génesis 3:17, veamos la pantalla, por favor. Génesis 3:17. ¿Ok? Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste. Ok, perfecto. ¿Por cuanto obedeciste qué? Hace rato leíamos en Génesis 3:8 que ¿de quién era la voz? De Dios. ¿Y aquí de quién estamos escuchando? ¿De quién era esa voz? ¿Quién era la mujer? Dice, comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él. Dice, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol de que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa todos los días de tu vida. Aquí entonces podemos ver que Adán escuchó la voz de su mujer. Pero no solamente vamos a hablar de ella, de Eva, porque yo sé que hay mujeres que son sabias, edifican su casa, pero también puede haber mujeres necias que destruyen su casa. En este caso, la Biblia no habla solamente de la mujer, sino del alma. Dice Adán, hay 3 voces, la voz de Dios, la voz del alma o la voz de la serpiente. Vamos a Génesis 3 del 1. Génesis 3:1, por favor. Génesis 3:1. ¿Ok? Vamos a leerlo. Génesis 3:1 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ahí ya está la voz. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Siguiente. 2. Dice, ¿podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer. 3. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. 4. Vamos a leer hasta el 5. 4 y 5, por favor. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Ahí está ya un diálogo. 5. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahora escuche bien. El huerto, cuando habla que en este caso Eva estaba escuchando a la serpiente, ¿dónde fue donde sucedió todo esto? En el huerto del Edén. El huerto es la iglesia. Eso es algo que se llama tipología. La tipología aquí en esta cita es la iglesia, o sea, el huerto es la iglesia y hay serpientes aún dentro de la iglesia. Escuche lo que le estoy diciendo, porque esto no tiene que ver solo con el pasado, no tiene que ver solo con el Génesis, no. El huerto, ¿qué le dije que era? Y hay serpientes dentro de ¿qué? Ok, ahora, decíamos que Adán hasta aquí se había encontrado con 3 cosas. Gracias. Adán se había encontrado hasta aquí con 3 cosas. Número 1, que le habló Dios. Número 2, le habló la mujer. Y ahorita, número 3, a la mujer ya le había hablado ¿quién? La serpiente. Pero a ver, yo le hago una pregunta. Adán, que fue el que más tiempo pasó con Dios, porque primero vino Adán y después la mujer Eva, ¿quién había escuchado más la voz de Dios? ¿Adán o Eva? Dígame ejemplos antes de que Eva naciera donde él había escuchado la voz de Dios. Dígame ejemplos de cuando Adán había escuchado la voz de Dios antes de que apareciera Eva. ¿Qué más? No solo que los contara, que les pusiera nombre. ¿Qué más? Antes de que apareciera Eva. Otro caso donde hablaba Adán con Dios, antes de la mujer. Desde que se le entregó, ese también fue un diálogo. Adán, yo tomaré, cayó en un sueño profundo. O sea, el que ya había escuchado muchísimo más la voz de Dios fue Adán que Eva. Por lo tanto, aquí hay algo importante, escuche bien. La serpiente nunca va a engañar a alguien que ha aprendido a escuchar la voz de Dios.
Porque insisto, aún hay serpientes dentro de la iglesia. ¿Y qué significan serpientes dentro de la iglesia? Personas que van a querer desvirtuar lo que Dios está haciendo, personas que van a querer contaminar lo que Dios está haciendo, pero uno tiene que saber cómo identificarlas. Porque si no, yo puedo escuchar la voz de Dios o de la mujer o de la serpiente. Pero escuche, vamos al 13, Génesis 3:13, nada más bríncate ahí algunos versículos, por favor. Génesis 3:13, y dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Pocas palabras, escuché la voz de la serpiente. Número 4, las voces del enemigo. Anótelo por favor, las voces del enemigo. Marcos 1:23, por favor. Marcos 1:23. Dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que ¿qué? ¿Que qué? Fuerte, como si le gritara al marido. Que dio voces. Que dio voces. ¿Un espíritu qué? ¿Sabía usted que no es lo mismo un demonio que un espíritu inmundo? No. Por eso hay que meternos. No, ¿qué no nos falta, hermanos? Algunos, ay, pastor, ¿ya cuándo va a acabar la escuela profética? Uy, nos falta. Nunca vamos a acabar. Este espíritu inmundo dio voces. O sea, pedía refuerzos. Porque los espíritus también pueden pedir refuerzos. Pueden invocarse entre ellos mismos. Dice Salmo 74:23, por favor. Estamos en el número 4, que significa ¿qué? Las voces del enemigo. Vamos al Salmo 74:23, por favor. Y dice: no olvides las voces, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. O sea, dice, en esta cita bíblica está tremenda porque dice: no olvides las voces de tus enemigos. Ya vimos, número 1, que está la voz de Dios, la voz de la mujer. Número 3, la voz de la serpiente. Número 4, la voz del enemigo. Dice aquí, habla en plural, voces. Por eso le digo que al final de cuentas, ¿qué no podemos aprender? Porque así como Adán ya había escuchado a la mujer, a Dios y a la serpiente, ahora Dios le estaba diciendo: aguas con las voces del enemigo. Porque el enemigo se puede infiltrar y confundir. Número 5, las voces de Dios en los últimos tiempos. Primera de Tesalonicenses 4:16. Número 5, la voz del Dios en los últimos tiempos. Tesalonicenses 4:16. Leamos la pantalla, porque el Señor mismo, ¿con qué? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. O sea, ¿cómo va a levantar el Señor a los que sean resucitados? Con la voz, no, nada más así, con la voz, la que usted quiera, pero con la voz. ¿Cómo vimos en el primer versículo que había calmado la tormenta? Con la voz. ¿Cómo creó Dios las cosas? El cielo, la tierra, los animales, con la voz. No usó sus manos, usó su voz. Por eso es que de alguna manera hoy vamos a ver cómo podemos escuchar muchas voces, y cómo hoy tú le hablas a Cortana, a Alexa, a Google, a Siri, y las 4 te contestan por la voz. La voz tiene que ver mucho. Hoy hay cantantes que se han inmortalizado y se han vuelto multimillonarios solo por la voz. No por el carisma, no por la belleza, sino por la voz. Si yo escuchara, por ejemplo, una mujer llamada esta mujer que es güera y canta como afro, Cristina Aguilera. Si yo escucho a Cristina Aguilera sin conocerla y me pongo unos audífonos, yo diría: una negra está cantando, una afroamericana está cantando, ¿sí o no? La voz puede confundirnos, o la voz puede incluso sorprendernos, porque la voz tiene que ver muchísimo en cuanto a la palabra. Mire, número 6, la voz que engaña. Anótelo, vamos en el 6, Gálatas 3:1. Hay voces que engañan. ¿Sí? Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Dice: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros, ¿qué? Como crucificado? La palabra fascinó significa, escuche bien, Gálatas que se dejaron judaizar. ¿Quién los engañó? Porque el engaño entra por la oreja.
Sí, dice que Eva escuchó a la serpiente. O sea, Adán, que ya había percibido muchísimo más la voz de Dios, no supo discernir. No dijo, a ver, esta serpiente que me está hablando, ¿será Dios en forma de serpiente? No supo el pobre hombre discernir quién le estaba hablando. Número 7, la voz de la sangre. Génesis 4:10. La voz de la sangre, Génesis 4:10. Veamos lo que dice. Y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué dice? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. O sea, ¿qué nos está diciendo? Hay un misterio en la sangre. Un misterio que nos puede llevar toda la escuela profética para discernir. En verdad, como usted no lo tiene idea. Porque la mayoría de los hombres brujos, paleros, santeros, palomayombe, todos los que son santeros, inician siempre con un sacrificio. ¿Por qué? Porque lo que hace la voz es tener un lenguaje, un idioma. Y la misma voz es como si pidiera refuerzos. Por eso la ropa que ha sido manchada con sangre, no regales, no es como, bueno, pues alguien me regaló ropa de un asesinado, de un muertito y pues me la puse. La ropa con sangre se tiene que quemar, porque dice, la voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. O sea, la sangre va a clamar en todo momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decíamos, ¿verdad? Diga conmigo, la ropa con sangre se debe de quemar. Por eso incluso la Santa Cena, aunque es un memorial, la Santa Cena comienza desde la mesa hasta la boca. Ahí hay algo tremendo, porque no estamos hablando de cualquier sangre. Levítico 17:11, por favor, dice, la vida de toda criatura, la vida del hombre, la vida de cualquier persona, en la sangre está. ¿Qué dice? Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar para vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Sigue en los versículos, Alberto, hasta que encuentres uno que dice, no comerán sangre, por favor. Creo que es el 13, no sé, nada más síguete ahí poquito, o el 15. Dice, la derramará sangre y la cubrirá con tierra. 14, hermano. ¿Quién dijo 14? Porque la vida de toda carne en su sangre, dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no, ¿qué? Dígale a que está a su lado, no coman moronga. O sea, dice en pocas palabras el versículo 14, léalo con su mente, aunque no lo lea en voz alta. Dice, en pocas palabras, cuando yo aplico la sangre de Jesús, porque ya no la aplicamos con lebrillo y con hisopo, ¿cómo aplicamos? Con la boca. Cuando yo aplico la sangre de Jesús, no estoy aplicando la sangre de un ratón, no estoy aplicando la sangre de un animal, sino del mismo Jesucristo. Entonces ahora entenderemos por qué cuando decimos yo aplico la sangre de Jesús, estoy aplicando la vida misma de Jesús. Estoy diciendo, Señor, mis hijos, mi casa, mi negocio está cubierto con tu sangre preciosa. Y si dice que la vida está en la sangre y yo aplico, digo, Señor, yo en este momento aplico la sangre de Jesús, ¿qué estoy aplicando? A Jesús mismo, al mismo Jesucristo. Por eso uno no debe de tomar a la ligera la sangre. La sangre, hermanos, es un tema bien hermoso. Porque la sangre se derramó incluso desde antes del Levítico. La sangre se derramó desde Adán y Eva cuando fueron cubiertos con pieles de sangre porque habían pecado. Ya desde ahí, o sea, el derramamiento de sangre nos podría llevar toda la escuela profética y nunca acabar. Por eso la Santa Cena es un memorial tan importante. Porque dice, cuando leemos en 1 Corintios 11:23, ¿sí? Que tomamos y bebemos de esa sangre. Sabemos que el jugo sigue siendo un jugo, pero esa sangre, ese memorial, estamos diciendo, Señor, tu sangre preciosa me lavó, me limpió. 8. ¿Vamos en el número 8? Sí. La voz de tu pastor, anótelo así. Juan 10:27. Vamos a ver 2 citas bíblicas, pero primero vamos a empezar con esta. Juan 10:27 dice, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice en pocas palabras que es la voz de tu pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Fuerte, díganlo. Jesucristo.
Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No dice que el pastor sigue a las ovejas. No, léalo bien. No dice, el pastor anda siguiendo a las ovejas. No. Usted tiene que tener muy claro quién es su pastor y no dudar de eso. Tanto del buen pastor como aquí en la tierra, de los que Dios nos ha dejado o nos ha dado el privilegio de ser pastores. En este caso, ¿por qué yo me siento tan agradecido con Dios por los que hoy están aquí? Porque sé que los que están aquí siguieron la voz de su pastor. Pero hay muchos que todavía dicen, no, yo dudo si estoy en el lugar correcto. No dudes, porque el que sigue la voz de su pastor. Si yo tengo claro, yo no dudo. Es como ahorita en Facebook. ¿Usted cree que no sé que hay muchísima gente que se está alimentando y no es de Ancla? Están recibiendo la voz de otro pastor, pero gloria a Dios, está bien que se alimente, no nos debería de causar ningún problema, debería de causarnos gozo, bendecir a otros. Pero la voz, ahí, y todavía nos faltan más. Yo quería hacer esta lista de 20 voces, pero no me hubiera alcanzado el tiempo. Dije, mejor le paro en el 13, porque si no hubiera acabado de escribir. Número 9, la voz de Jacob, de Israel, de Jerusalén, como que le quiera poner. Le podemos poner la voz de Jacob. Dice, Génesis 27, 22. Génesis 27, 22. ¿Vamos a leerlo? Dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos... Hay cosas que te van a engañar en apariencia, pero nunca que te engañen la voz. Porque incluso, por ejemplo, la voz de Dios es inconfundible. El diablo puede imitar todo menos la voz, porque en la voz de Dios hay autoridad. ¿Se acuerda usted de esa cita que el centurión le dijo, Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará? ¿Cómo se sanó el siervo? Con la voz. Y el centurión, que era un hombre que tenía la palabra centurión de 100 soldados, él era un hombre, era un jefe de 100. Solo di la palabra, Señor, y mi siervo sanará. Pero la voz de Jesús en este caso es lo que determinaba. El diablo nunca va a poder disfrazarse. Se podrá disfrazar de muchas cosas, menos nunca de la voz de Dios, porque eso es inconfundible. La voz de Dios es única, es perfecta. Número 10, la voz de los demonios. Anótelo, por favor. Número 10, la voz de los demonios. Marcos 3:11. Marcos 3:11. Dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Daban voces. ¿Quiénes? Los demonios, ahí lo dice. Y los espíritus inmundos al verle, ¿sí? En este caso hablar de un espíritu inmundo es un espíritu que está vagando, buscando dónde entrar. Y el caso, por ejemplo, de los ángeles caídos, que fue un grupo, ¿sí? Una tercera parte de lo que arrastró con su cola. Dice que Satanás arrastró con su cola una tercera parte de los ángeles que estaban. Esos son ángeles caídos. No es lo mismo ángel caído, espíritu inmundo y demonio. No. Porque un demonio al final de cuentas es un ser espiritual territorial. Y los espíritus inmundos no tienen territorio, ellos andan donde sea. En los cerdos, en las... claro, necesitan un animal o un cuerpo humano para poder trabajar, ¿sí? No pueden ellos trabajar donde sea. Ellos tienen que trabajar a partir de un cuerpo. Porque al final, un espíritu sin cuerpo no es nada. Pero un cuerpo sin espíritu, pues al final no... Imagínense, ¿qué sería de un cuerpo sin espíritu? Pues no tendría vida, ¿verdad? Hay incluso, por ejemplo, espíritus de enfermedad dentro de las casas. Y esto es importante porque hay gente que continuamente se enferma. Pastores, que ya me puse a cuentas con Dios, ya reprendí, ya me puse de cabeza, ya hice malabares, y en mi casa sigue la enfermedad y no se va. Hay un espíritu de enfermedad ahí que hay que echarlo fuera. O sea, no es como decir, bueno, ¿será que se quiere? No, ahí está. Y al decir que daban voces, significa como tal que pueden pedir refuerzos o invocarse entre sí también.
¿Y cómo lo sé? Porque dice la palabra de Dios que cuando sale un espíritu, anda en lugares secos, buscando dónde reposar. Y al ver que su casa está vacía, barrida y adornada, invitan a otros 7 peores y regresan. Pero no es que los inviten, es que es decir, se enoja. ¿Por qué te dejaste que te echaran fuera? Y lo atormentan. Atormentan a otro, entre ellos se atormentan, lo regañan, le dicen, ¿por qué te echaste fuera? ¿Por qué no peleaste por tu lugar? Y de alguna manera vemos como cuando hay, por ejemplo, hay templos espiritistas donde hay gente que siempre está eruptando, ahí están pidiendo refuerzos, llamando demonios. ¿Cuál es el pensamiento? Escuche bien, ¿cuál es el pensamiento más común que tengo? Ese puede ser, eso te habla de lo que ahora te gobierna. Por ejemplo, si yo pienso de continuo, Lucas 6:45, si yo pienso de continuo en hacer el mal está en mí. Si yo pienso de continuo en mentir, la mentira está en mí. Si yo pienso de continuo en fornicar, la fornicación está en mí. ¿Cómo lo sé? Dice Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si alguien siempre te está presumiendo y presumiendo, la presunción está dentro de él. Si alguien siempre está intentando, bajo cualquier circunstancia, ligar y pues tratar de conquistar y enamorar, pues en él ahí hay un espíritu de gigoló, ¿no? Adentro de esa persona intentando hacer algo porque ya hay dentro de él eso. El mal lo empuja a hacer el mal. Por ejemplo, hablando de hospitales psiquiátricos. Los hospitales psiquiátricos son lugares donde muchas veces usted escucha, ha escuchado o ha visto películas de un hospital psiquiátrico y las personas dan voces, gritan, están siendo atormentadas. Mire, Lucas 9:39, yo no sé si usted ha entrado alguna vez en toda su vida, yo sí he entrado a un hospital psiquiátrico y fue exactamente en el San Bernardino, ahí en Tlalpan, y se te pone la piel chinita de ver a un grupo de personas sufriendo bajo una esquizofrenia, bajo un TDA, bajo lo que sea. Hay un sufrimiento, un dolor muy fuerte, porque la persona está sufriendo, gritan. Incluso hay gente que dice que yo oigo voces. No son voces, son demonios que dentro de esa persona están atormentando, porque no hay nada peor que un espíritu de tormento, y los hospitales psiquiátricos están llenos de espíritus de tormento. Entonces dice Lucas 9:39, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. ¿Sí? Si usted se da cuenta, ahí está. Incluso hay voces que se pueden aparecer en los sueños. Dice que a un ángel un ángel de Dios se le apareció a José en sueños. ¿Se acuerda cuando Dios le reveló a José todo lo que iba a pasar? Que cómo lo tomaron sus familiares. Se enojaron. Sus hermanos dijeron, ¿o estás diciendo que nosotros nos vamos a postrar ante ti? Estás loco, José. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Sí, porque fue un ángel, y un ángel nunca te va a decir algo que tú ya sabes. Un ángel siempre te va a hablar. Escuche bien cuando hablamos acerca de los sueños. Un ángel siempre te va a hablar algo que tú no sabes. Por ejemplo, cuando Dios habla una vez es una señal. Cuando Dios habla 2 veces es que va a suceder pronto, y cuando Dios habla 3 veces es una confirmación de Dios. ¿Repito? Ok. Cuando Dios habla una vez es una señal. Cuando Dios habla 2 veces es que va a suceder pronto. Ay, pastor, es que yo soñé ya 2 veces que me casaba, que se me caían los dientes, pastor. Me soñé vestida de blanco arriba de un jinete. No, pues ¿qué cenaste? A lo mejor te comiste una pizza con 1 kilo de pastor, ¿verdad? A ver, cuando Dios habla una vez es una señal. Cuando Dios habla 2 veces es que va a suceder pronto. Y cuando Dios habla 3 veces es una confirmación. Sí, a veces Dios te confirma y 1 y 2 y 3 veces y dices, Señor, ya no voy a oponerme. Que eso es una de las cosas que hoy yo por eso le pedí a Lupita que nos compartiera, porque así fue. Dios 3 veces le confirmó algo. Si no, pues se hubiera quedado como en una, ¿verdad? Ay, no, pues Dios me dio una señal. No, hay cosas que Dios confirma. Ustedes al rato van a escuchar una palabra ahí
a través de Lupita y va a confirmar lo que les estoy enseñando. Amén. Ok, número 11, para ir cerrando. Póngale número 11. Ah, no, espérenme. Decíamos que un ángel se le apareció ¿a quién? A José en sueños. ¿Hay ángeles que solo se aparecen en sueños o también se pueden aparecer sin que estés dormido? ¿Por qué Jacob dice que estaba acostado en una piedra y veía ángeles subir y ángeles bajar? ¿Estaba dormido? ¿Estaba drogado? ¿Estaba buscando el nirvana? No, hermanos, estaba despierto y Dios le dio el privilegio de ver ángeles subir y ángeles bajar. Subían con oraciones y bajaban con respuestas, pero sí se puede ver aún ángeles. Nada más no me va a decir, ay pastor, yo siempre veo ángeles de Victoria's Secret, porque ahí ya anda usted en otro lado. Puede ver ángeles angelicales, ¿no? Seres angelicales que realmente pueden ser como humanos, pero sí es importante en esa parte tener discernimiento. Porque si realmente tú no tienes el discernimiento, a todo le vas a poner que es un ángel. Y hay que tener mucho cuidado. Un ángel tú lo puedes ver desde alguien que te defiende, desde alguien que te acerca y te da una palabra, una confirmación. Porque acuérdense que un ángel no es un guarura, un ángel es un mensajero. La palabra ángel, usted búsquela y es mensajero. Entonces si yo digo, no, pues yo traigo como 10 guaruras, no, espérame. Realmente a lo mejor si se te apareció un ángel, pudo haber sido un mensajero que te dio un mensaje de parte de Dios. Y eso es la aparición de un ángel. Yo no sé si de repente te ha pasado que alguien llega y te dice, hermano, Dios me dice esto, que te lo diga. Y confirma eso que has estado orando, ahí es un ángel. Dios está usando a esa persona para darte un mensaje. Entonces, escríbalo, dígalo, declárelo. Un ángel no es un guarura, porque también eso es una mala enseñanza, ¿no? Sí es cierto que Dios nos pone y nos rodea de ángeles. Nos rodea de ángeles que nos cuidan. Pero no tiene que ver solamente con cuidar, sino también con un mensaje que Dios nos puede dar. Ahora escuche, cuando hablamos por ejemplo de esta parte de Lucas que leíamos, Lucas 9:39, yo les decía que hay una palabra que es la parte tormento. Y esta palabra tormento se ocupa en la Biblia cuando se habla de casas y de sueño. Anótelo, la palabra tormento se aplica a casas y sueños. ¿Por qué no se aplica a los seres humanos? Porque entonces, en vez de aplicar la palabra tormento, ahí no se aplica solo la palabra tormento, sino se aplica la palabra, en cuanto hablamos a seres humanos, se aplica la palabra robar, matar y destruir. Atormentar no es robar, matar y destruir. Atormentar es cuando un enemigo no quiere soltar una casa. No quieres soltar tu sueño. Hay gente, por ejemplo, que no puede dormir. Pastores, que no puedo dormir, ni yo ni mis hijos. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan ustedes cuando venía un espíritu de tormento sobre Saúl? ¿Qué es lo único que lo calmaba? Los salmos de David, la música. No puedes dormir. Y esto que le estoy diciendo, tómelo, en verdad, tómelo, deséchelo, como usted quiera. No te digo que te duermas al lado de una bocina, porque hay gente que no puede dormir con música. Bueno, pero puedes poner música y dejarlo en la sala o en tu cocina, porque hay un canto. Y cada vez que tú estás adorando y alabando a Dios, tú estás exaltando a Dios poniendo música cristiana, esos espíritus de tormento son como los que atormentaban a Saúl, se van. No te digo duérmete con la bocina ni ponte los audífonos. Puedes poner música, te vas a acostar, la dejas en tu sala a un volumen bajo, por supuesto, o en tu cocina, y deja que haga su trabajo la adoración hacia nuestro Dios, hacia nuestro Rey. Porque dice que, Salmo 42:17, dice que Saúl estaba atormentado y solo con los salmos, con lo que David tocaba, se calmaba su corazón. Salmos 17 dice, vamos a leerlo, Salmos 42:17. Solo es ¿hasta dónde llega? A ver, ahorita se los corrijo, porque lo anoté entonces mal. Número 11. Bonus. Aquí, a partir de aquí empezamos con el bonus. 11, 12 y 13 será el bonus. Número 11. La voz en las aguas. La voz en las aguas.
¿Sabía usted que todos los mares suenan diferentes? Escuche lo que le dije y si no, investíguelo. A mí me gusta investigar, prepararme. Todos los mares suenan diferentes. No va a sonar lo mismo el Pacífico, no va a sonar igual el Caribe, ni el Golfo Mexicano, ni el Atlántico. Todos los mares tienen sonidos diferentes. Ahora, ¿por qué? La Biblia dice que las aguas, ¿se acuerda dónde se fueron los cerdos? A las aguas. Cuando Jesús se sumergió, por ejemplo, en el río Jordán y se bautizó, ¿qué sucedió? Sí, pero ¿qué pasó? Las aguas se conectaron con el cielo y los cielos se abrieron. Y se oyó una voz, dice que bajó el Espíritu Santo en una forma de paloma, se abrieron los cielos y oyó una voz que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué pasa? Mire, en sí el silencio no existe, porque en la Biblia más bien hay una cosa es el silencio y otra cosa es el vacío. Yo no sé, pero por ejemplo, si a usted le ha pasado alguna vez ir con algún familiar a alguna casa en el Estado de México, en Pachuca, en Querétaro, que no hay mucho ruido, y de repente cuando ya no haces ningún ruido, y comienzas tú a darte cuenta que ese sonido no es un sonido de silencio, sino es el sonido del vacío. Ese sonido del vacío es un sonido que atormenta. ¿No te ha pasado que cuando está tan callado todo hasta te asustas? Que dices, ¿qué pasó? Y dices, es que no se oye nada, no se oye ni un pajarito, no se oye nada, o sea, el puro vacío. Ese sonido te atormenta, porque en sí todo tiene voz. Mire, Isaías 27:1 dice, Isaías 27:1, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Dice que estos dos seres, el Leviatán y el dragón, ¿dónde habitan? En el mar, en las aguas. Y cómo, este va a ser un tema que un día le voy a compartir acerca del espíritu del Leviatán. ¿Cómo nosotros podemos, dice que este espíritu trabaja en las aguas, pero qué es el espíritu del Leviatán? Job 3:8 dice que cuando yo puedo invocar el espíritu del Leviatán cuando maldigo. Dice, maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar ¿a quién? Al Leviatán. Cuando maldigo, despierto el espíritu del Leviatán. ¿Y dónde vive el dragón y Leviatán? En las aguas, ahí están. O sea, las aguas al final de cuentas son algo tremendo. Dice un estudio que los rusos, ¿se acuerdan, verdad? Los rusos, ¿te acuerdas, Arturo? Dice que empezaron a excavar tanto que llegaron a las profundidades de las aguas. Y dice, escuche bien, que estos hombres rusos, que por supuesto el comunismo nunca va a ser algo que crea, o sea, ellos son sumamente ateos. Dice que ellos excavaron tanto que cuando llegaron a las profundidades de la tierra escuchaban voces de tormento. Y esto usted lo puede googlear. Y dice que un ruso llegó a la conclusión: no creo en Dios, pero sí creo en el infierno. Y quien cree en el infierno, creyó en Dios. Porque los que vamos a llegar al cielo no es porque tengamos miedo del infierno, sino porque amamos a Dios, que eso es diferente. El que llega al cielo odiando el infierno o temiendo el infierno, entró de panzazo. ¿El infierno existe? Sí, sí existe. Yo creo que alguien que lo niegue, pues lo ha de querer experimentar en voz propia para creerlo, ¿verdad? 12. La voz de los extraños. Juan 10, 4 al 5. Juan 10, versículo 4 y 5. ¿La voz de quién? Dice Juan 10, 4. Vamos a leerlo. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Conocen su voz. 5. Escuche esto: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz. ¿De quién habla aquí? Pero de las ovejas. Las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. ¿Por qué la oveja no sigue a los extraños? Porque no conoce su voz. Y cuando una oveja no conoce la voz de su pastor, se siente huérfana, desprotegida. Por eso hay gente que dice, al final de cuentas, necesitamos entender esta cita bíblica, porque dice que una oveja que no conoce la voz de su pastor huyen, porque es una voz extraña. Las ovejas son animales muy nobles,
son por supuesto ovejas, las ovejas son semiciegas, las ovejas son tan nobles que si se acuestan en una piedra, dice, tú me pastorearás en delicados pastos. Ella se duerme en una piedra y se la entierra, no se mueve hasta que la carga el pastor y la acomoda junto a aguas de reposo, que las aguas, si en ese momento un caballo tomó agua y levantó, se toma las aguas y le provoca una diarrea de 2 semanas. O sea, las ovejas necesitan mucho cuidado, ¿sí? Pero dice que las ovejas no son tontas. El hecho de que sean débiles y que sean incluso frágiles no significa que sean idiotas, perdón la expresión. No, una oveja sabe cuál es la voz de su pastor y dice, no, esta voz no la conozco. La oveja no sigue al pastor porque yo soy su pastor y yo digo que soy su pastor. No, la oveja dice, yo me voy con el que me alimenta, con el que me educa, con el que ora por mí, por el que intercede por mí, por el que está en la brecha por mí, por el que ora por mí, porque al final de cuentas yo puedo alimentarle, yo puedo darle una palabra y decir, qué bonita la clase, pero usted percibe cuando un pastor ora por usted o cuando no ora por usted. Cuando un pastor se preocupa por usted o solo por la lana de la oveja. Cuando un pastor dice, este pastor se prepara para alimentarme. No viene con una lata de atún y me la avienta. Se prepara. Y si se prepara es porque me ama. Y si lo sigo es porque oí su voz y lo voy a seguir. 13 y la última. La voz del cielo. Apocalipsis 1:11. La voz del cielo. ¿Usted cree que en el cielo se hable portugués? Solo entraría Portugal y Fortaleza, Sao Paulo y los Brasil. ¿Cree que se hable en inglés nada más? ¿Cree que en el cielo se hable mandarín? ¿Qué idioma cree usted que se habla en el cielo? Pero ¿cuál es el idioma universal? A ver. No puede ser portugués porque nada más se le entraría Portugal y Brasil. ¿Y dónde nos quedamos los demás? No puede ser español porque si fuera solo español, ¿dónde entrarían los americanos o los ingleses? Sí, pero escuche bien. Apocalipsis 1:10, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. No, es que es 1:10, hermano. Ya con razón dije, ya me perdí. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí hay algo importante. ¿Por qué? Porque creer que en el cielo, escuche bien, creer que en el cielo se habla un solo idioma, el que usted guste, en este caso español, nos beneficia. Pero creer que en el cielo se habla un idioma es olvidar que Dios no habla en un idioma, sino habla al Espíritu. Y Dios, cuando lleguemos en el cielo, hay algo que se llama las lenguas, son las lenguas espirituales. Y todo espíritu, escuche bien, cuando lleguemos al cielo, todo espíritu que sea de Él, lo vamos a entender. Porque Él nos habla a nuestro espíritu. No es como yo hablar solo en español, no. Si yo soy, todo espíritu que sea de Él, que le pertenezca a Él, le va a poder entender. Nuestras lenguas, por ejemplo, son un lenguaje completamente espiritual. Son lenguas angelicales. No son lenguas que yo me inventé. Son lenguas angelicales. Son lenguas que el Señor entiende. Y es más, Satanás no entiende las lenguas. Sí lo sabía. Usted puede estar orando en lenguas y eso no lo van a entender los demonios. Solo, ¿quién? Dios. Solo Él entiende las lenguas. Y las lenguas son un lenguaje espiritual. Por lo tanto, en el cielo no va a haber inglés, ni portugués, ni español. Solo va a haber un lenguaje espiritual. Y cuando si yo soy parte de sus hijos y soy un espíritu nacido de nuevo, lo que Él me hable yo lo voy a entender. ¿Sí? No me atrevería tampoco a decir que solo se hablen lenguas porque los que no hablen en lenguas pues van a entrar mudos. No, ¿verdad? Es un lenguaje espiritual. ¿Sí? No se trata solo de las lenguas porque entonces muchos de ustedes ni siquiera quieren esforzarse en seguir orando en lenguas para que Dios les dé más lenguas. Hablan las mismas. Yo conozco gente que siempre habla las mismas. No, pues Rambo agarra la bazuca, quema la rama seca, quema la barbacoa y hasta ahí. Oye, hermano, pero no me has dado más. Pues ya me quedé hasta ahí. Sí, pero no hay más. O sea, Dios no te ha dado más lenguas, te quedaste hasta ahí. Sí, error.
Porque si yo llego al cielo y solo hablé ese pedacito, entonces ahí nada más voy a conectarme con Dios. No salgo de que se quemó la barbacoa y ya está ahí. Y va a decir el Señor, ya cámbiale. No, es un lenguaje espiritual. Y créame que eso va a ser un gran misterio, llegar al cielo y cómo vamos a hablar. Un gran misterio. Lo que sí es importante es que la iglesia necesita una voz de mando. La iglesia. Y la voz de mando viene de nuestro Dios y viene también como parte del pastor, una voz de autoridad. Porque yo no sé si le ha pasado, y una vez confirmaba mucho con unos amigos, que a veces en las iglesias, a mí como me choca que charoleen diciendo, es que el pastor me dijo, el pastor me mandó. Híjole, eso es charolear. Y es usar la voz de autoridad del pastor como para acceder a ciertos privilegios, y eso no está bien. No, la Biblia dice que el sí sea sí, que el no sea no. Pero yo decir, el pastor dijo, no, es charolear, y eso al final de cuentas no se vale, porque hay una voz de autoridad. Hay gente que hasta que el pastor, y eso es un error, hasta que el pastor no me lo diga yo no lo hago. Ingobernable, y hay un problema en tu corazón por ello, porque uno tiene que aprender a escuchar la voz. Hay un registro espiritual en la voz. Éxodo 15:26. Por eso usted por ejemplo escucha la voz de Freddie Mercury, digo que ya murió, pero dicen que él tenía un registro de voz único. Literalmente ese hombre tenía un registro de voz único. Y si usted escucha la voz de Fred Mercury, dice, este es Fred Mercury. O si escucha la voz de Michael Jackson, esta es voz de Michael Jackson. Uno lo identifica. Porque digo, no es que yo le diga, de aquí sal oyendo su música, ay, pastor, habló de Michael. Sí es cierto, hace mucho que no lo oía, y se sube al carro y se va de aquí a su casa. No, porque pude haber dicho Marcos Witt, o pude haber dicho Robert Greene de Barak, o la que usted quiera. Yo nada más me refiero a ellos porque son un ícono, nos guste o no, a la sociedad y a nuestra cultura, son un ícono. La voz de Vicente Fernández, la voz de Alejandro Fernández, son un ícono. Los escuchas y dices, porque Dios les dotó de una voz, de un registro único. Y se hicieron famosos, y se hicieron millonarios, y se hicieron exitosos. Pero eso pasa, si eso pasa afuera ahora, imagínense con la voz de mando que Dios nos ha dado a nosotros cuando hacemos una oración. Y cuando paras en seco al diablo. No, o sea, el diablo no te puede traer de cochinito, no te puede agarrar de bajada. Agarra tú de bajada al diablo, que el Señor lo reprenda. Dice Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente, ¿qué? E hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Cómo sanamos? Cuando conocemos la voz de nuestro Dios. ¿Y cómo conozco la voz de mi Dios? Cuando paso tiempo con Él. Si usted no se acostumbra a pasar tiempo con Dios, no piense que Dios lo va a sanar. Porque Dios no es como llegas a la farmacia del ahorro, apúrese porque el que sigue. Llegaste a la farmacia del doctor Simi, apúrate porque el que sigue. El Señor dice, yo quiero escuchar, quiero tener una relación contigo, y de ahí viene la sanidad. No es lo mismo, escuche bien esto, no es lo mismo interceder que echar fuera demonios. No es lo mismo echar fuera demonios que hacer guerra espiritual, no. No es lo mismo hacer guerra espiritual que atar al enemigo. 4 conceptos bien distintos. Interceder, echar fuera demonios, guerra espiritual y atar al enemigo, ninguno de los 4 se parecen, son cosas distintas. ¿Quiere saber usted cuál es la diferencia? No falte la próxima semana y verá que le va a gustar. Ahora, deseamos nada más, porque esta sí es pregunta de examen. Cuando Dios habla una vez, es una señal. Cuando Dios habla 2 veces, algo que va a ocurrir pronto. Y cuando Dios habla 3 veces, una confirmación. Eso viene en el examen para que usted se ponga bien listo. Ok, empecemos las preguntas con los de Facebook Live. ¿Siguen ahí, hermanos? ¿Sí? Ok. Léenos algunas. ¿Cómo saber que debo reaccionar a la que escucho la voz de Dios y no esperar hasta la tercera vez? Ay, esa está buena. ¿Cómo saber? ¿Le puedes prestar un micrófono a mi hermano, porfa, para que las preguntas se escuchen más fuertes? ¿Cómo saber cuándo reaccionar desde la primera vez y no esperar hasta la tercera? Muy sencillo. Si Dios te dice, hijo mío, bueno, no creo que Dios se atreviera a decir así, pero llega alguien más bien y te dice, hermano, Dios me habló y me dijo que te dijera que te tienes que divorciar.
Ay, Padre, pues confírmamelo 3 veces, así me deshago de este desgraciado y me mandas uno nuevo. Pues no, ¿verdad? Hay cosas que Dios nos va a hablar que si no pasan por la palabra desde ahí, ya no pasan ni a la segunda ni a la tercera. Porque si yo sé que eso compromete la palabra de Dios, ahí hay un problema. Cuando a mí Dios me dijo, da el paso de fe y sal, yo no estoy aquí por rebelde, hermanos. Yo quiero que les quede claro eso. Yo no estoy aquí por rebelde, estoy aquí por mis valores, por mi integridad, que eso es muy distinto. Ahora, porque 28 años y 18 años no fue poquito. No. Él me dijo, no seas cómplice de cosas. Esperé la primera, esperé la segunda y esperé la tercera. Yo supe esperar años para estar aquí. Si yo lo hubiera querido hacer en la carne, mire, si yo lo hubiera querido hacer en la carne, me equivoco. Y cuando uno se equivoca, uno no es respaldado por Dios. Ahí está la clave. Yo he visto el respaldo de Dios en mi familia, en mi salud, en la iglesia, en que ahora estamos buscando un lugar más grande, porque ya no cabemos. Eso se llama respaldo. Ahora, si yo me hubiera equivocado, no estaría respaldado. Es más, estaría hoy en la sala de mi casa. Y no digo que esté mal iniciar una iglesia en la sala de tu casa, pero cuando hay un respaldo es que esperaste el momento de parte de Dios. Y bueno, creo que eso pudiera contestar la pregunta. ¿Otra más, hermano? ¿No preguntaron más? Bueno, ahora, entonces, ¿sí? A ver, ayúdanos. ¿O alguien que quiera alguna pregunta? Pastor, ¿tenemos un ángel que nos cuida? Sí, el ángel de Jehová. Sí, el ángel de Jehová. Ok, dice mi hermana que sí, el ángel de la guarda. No, el ángel de la guarda pues es una oración pues, súper de catecismo. No, yo creo que el ángel de Jehová, con eso basta. Porque decir que tenemos un ángel que nos guarda es olvidar la obra del Espíritu Santo cuando dice, el Señor dice, les conviene que yo me vaya. Escuche, eso es lo que le voy a enseñar, es cortito pero profundo. Les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, que dependo de un cuerpo físico y dependo de un tiempo y dependo de un espacio, el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo, pues hoy está en todos lados. En ese momento, al menos en ese momento, ahora no, Jesús ya está a la diestra, pero al menos en ese momento donde Jesús estaba en cuerpo y en sangre, aquí en la tierra sí estaba, tenía un espacio y tenía un tiempo, una materia. Él estaba regido por este tiempo y este espacio. O sea, él no podía, claro que en su deidad él podría hacer muchísimas cosas, atravesar paredes, volar, lo que él quisiera. Pero realmente, ¿cómo? Estaba limitado, esa es la palabra. Estaba limitado, pero cuando él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo estoy hoy limitado, el Espíritu Santo no. Si yo dijera que hay entonces un ángel que todos tenemos,